Mi nombre es Julio César Peñalosa Gallo, estoy con mi compañero Juan Atencia y José Azuna en el módulo de Paradigmas de la Investigación. En la exposición de hoy, antes de comenzar a hablar sobre la investigación holística, pues queremos dejar claros los conceptos de lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo, pues con el ánimo de que aportemos ideas que nos permitan esclarecer el quehacer metodológico en un ámbito de una investigación, ¿cierto? Pero yo quiero que antes de hablar de todo eso, yo quiero que nos cuestionemos, porque muchas veces nosotros hablamos de investigación o hablamos de métodos o técnicas. Sí, cierto, siempre hemos escuchado eso, modelo, paradigma, pero no sabemos realmente cuándo tenemos que usar cada palabra, ¿cierto? Entonces yo pienso que deberíamos saber un poquito más de el concepto de cada uno de ellos. Entonces diríamos, yo tengo que el paradigma lo podemos denominar como todo aquel modelo o patrón o ejemplo que debe seguirse en una determinada situación. Es más, nosotros con el profe William, recuerdo que vimos lo de los micos, ¿cierto? No voy a repetir la historia porque es muy larga, pero sí, yo creo que todos los compañeros sabemos que a lo último el mico actuaba porque sí, porque así actuaban los demás. Entonces vimos cómo se creaba un paradigma, ¿cierto? Después también podemos ver lo que es un modelo, teniendo claro ya lo que es un paradigma, que es también es un modelo, es un patrón. Vamos a ver lo que nos dice que es un modelo. Pues un modelo yo encontré que es una estructura simplificada o conocidas que se emplean para investigar la naturaleza de algún fenómeno científico que se desea explicar dependiendo del contexto, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver qué sería lo que entenderíamos por investigación. Investigación es un proceso intelectual y experimental, obviamente, que comprende un conjunto de qué, un conjunto de métodos. Ya, entonces ahí vamos viendo que la investigación, dentro de la investigación viene metido el método, ¿cierto? Métodos aplicados en un modo sistemático con la finalidad de poder indagar sobre un asunto o un tema, así como para poder ampliar o desarrollar su conocimiento. Sea este interés científico, social o tecnológico, ya eso depende. Entonces, como sabemos que el método viene inmiscuido en la investigación, vamos a ver qué es un método. Un método lo tenemos como un modo o una manera de realizar algo de forma sistemática, muy organizada y estructurada, ¿cierto? Nos hace referencia también a una técnica que es un conjunto de tareas para desarrollar, valga la redundancia, una tarea o un proceso, en fin, ¿cierto? Entonces también debemos saber qué entendemos por una técnica. Investigando, nos dicen que una técnica es un conjunto de procedimientos, reglas o normas, acciones o protocolos que tienen un objetivo. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Obtener un resultado determinado, ya que sea un resultado efectivo, ya sea en el campo dependiendo, puede ser de sociales, en la educación, en las ciencias, dependiendo. Entonces, como vamos mirando, cada uno va inmiscuido en el otro, ¿cierto? Y entonces, al momento de que nosotros vayamos a hablar respecto al tema, debemos tener claro qué es cada uno de ellos para poder referirnos bien. Porque leyendo el artículo que el profe William nos mandó, el de la Jacqueline, creo que se llamaba el artículo que me leí sobre lo de cualitativo y cuantitativo, allí ella hace referencia a que varios autores cometen errores, aunque son expertos en el tema, cometen estos errores. Nos hablaba de un ejemplo de Mela, o no sé cómo se pronuncia Mella, de 1998, que en una parte de su libro hace referencia a lo cualitativo y cuantitativo, pero utilizando las expresiones de que en una decía investigación cualitativa, en otra investigación cuantitativa, pero en otros lugares del texto para referirse a lo mismo ya no utilizaba eso, sino hablaba de método. Ya no decía investigación, sino hablaba de un método cualitativo y un método cuantitativo.
Yo sé que esto es algo pues difícil de entender, tiene que leer uno mucho, tiene que ir acostumbrándose a toda la temática que vamos viendo porque no es fácil, uno se confunden los expertos, ahora uno. Ya, entonces teniendo en cuenta todo esto, debemos saber también lo básico, lo que es cuantitativo y lo que sería lo cualitativo. Pero como nosotros, yo creo que ya entendemos, como la palabra nos dice, cuantitativo, habla de una cuantía, de algo que es contable, ¿cierto? Entonces, el significado que yo encontré, yo lo googleé y yo encontré algo que decía que el cuantitativo es un adjetivo que se refiere a la naturaleza numérica de datos, obviamente, métodos, investigaciones y resultados. Lo contrario a lo cualitativo. Como yo le explico a mis estudiantes, lo cualitativo hace referencia a la cualidad. O sea, no tiene que ver nada con números. Lo que yo busqué nos decía que es todo aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo. Es decir, con el modo de ser o sí, o sea, con la cualidad de algo, ya sea de un objeto o unas propiedades de un individuo o una entidad o un estado de algo, sí. Entonces, abro paso para que mis compañeros puedan intervenir ya en la investigación holística. Gracias. Bien, compañero. Sí, tal cual como usted nos hace referencia, primero, inicialmente debemos de conocer estos conceptos, debemos de tener claro lo que es una investigación, lo que es método, eh, etcétera. Todas estas terminologías antes de hablar de la investigación holística. Entonces, antes que nada, holística, esta palabra proviene de holos, lo que significa todo o entero. ¿Sí? Algunos autores nos hablan sobre una corriente, un pensamiento, ¿sí? Que se encarga, digamos, como que de esa práctica del todo o de la investigación o del análisis del todo, ¿sí? Digamos que es lo que haría como referencia esta pequeña palabra. Ahora, la investigación holística como tal es una propuesta que presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado, donde se busca como tal la investigación describa como tal los conceptos o el saber que éste se desea transmitir, ¿sí? Algún saber, ¿sí? Porque recordemos que estamos hablando de las investigaciones. Las investigaciones como tal son, digamos, la base fundamental de que las ciencias buscan expandir y, digamos, como que comprobar dichas teorías o investigaciones que la ciencia de los saberes requieren avanzar. Entonces, la investigación holística trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, considerando también la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación de prácticas de soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la investigación holística como tal busca en la exploración, la descripción, el análisis, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar y evaluar dicho fenómeno de estudio o investigación a la cual el hombre quiera buscar. Por otra parte, podríamos decir que en sí, digamos, la investigación holística busca enlazar diferentes métodos o modelos, perdón, modelos epistémicos para en sí, digamos, se dé un proceso adecuado de un proceso adecuado de la recepción de la información, ¿sí? En la cual esta investigación holística busca la comprensión integral como tal de la investigación. Además de ello,
la investigación holística posee una serie de principios. Estos principios, los cuales mi compañero Juan nos va a comunicar. Sí, como usted lo ha dicho, compañero, a continuación yo les voy a hablar sobre los principios de la investigación holística. Estos permiten visualizar un modelo integrado en el proceso investigativo y en primer lugar tenemos el principio de la complementariedad, que fue un principio concebido por el físico Niels Bohr, fundamentado en la física cuántica. Bohr aclara que el concepto se puede extender también no solo en la física cuántica, sino también en las demás áreas del conocimiento y da lugar al concepto de sintagma, que es la percepción amplia de un mismo evento desde varios puntos de vista. Por lo tanto, la relación de este principio con los procesos investigativos tiene que ver mucho con el tema de los paradigmas, ya que los paradigmas proporcionan nociones de aspectos diferentes en un mismo evento. También tenemos el principio de la continuidad. En una investigación, intenta abordar no solamente lo absoluto ni el todo del conocimiento. Este principio trabaja bajo lo secuencial y bajo lo simultáneo. Las acciones que se ejecutan conjuntamente en una investigación generan nuevos interrogantes. Y cuando en una investigación un investigador deja a cierto nivel un estudio, otro investigador lo puede retomar fácilmente. Esto es lo que se determina como que todas las conclusiones de un estudio es un punto de partida para otros investigadores. También tenemos el principio de las relaciones holosintéticas. Este permite que cada aspecto de una investigación ampliamente comprendido del resto de la misma. Por ejemplo, cuando nosotros leemos detenidamente el título de un estudio, este título lo podemos aplicar en muchos casos y en diferentes y variadas investigaciones. Cada caso en el que yo aplique el mismo título de una investigación, me va a arrojar objetivos y metodologías particulares. Por eso el holos no es el absoluto ni el todo. También tenemos el principio de evolución, que también se le reconoce como el principio del devenir. Este principio plantea que todo cambia permanentemente, incluyendo el conocimiento. Sin embargo, no es desechado completamente. Por lo contrario, se integra dentro de una nueva comprensión, reconociendo 10 tipos de investigación. Obviamente, en este principio tenemos la investigación evolutiva, la confirmatoria, la interactiva, proyectiva, predictiva, explicativa, comparativa, analítica, descriptiva y la exploratoria. A estos 10 tipos de investigación también se les conoce como la espiral holística, que representa un estudio de conocimiento y un objeto de investigación. Tenemos el principio holográfico, que es en una investigación holística, este principio refleja particularmente lo que la pregunta o planteamiento indica exactamente. Por ejemplo, con la pregunta o planteamiento de un estudio, el investigador tiene lo que desea saber de X investigación y también pretende conocer acerca de cuál evento y en cuáles unidades de estudio pertenece. También tiene aspectos de la investigación que contienen la totalidad de ella. Y sin embargo, cuando hablamos de principio holográfico, nos referimos directamente a la pregunta o planteamiento, y esto abarca toda la investigación porque en la pregunta o planteamiento se encuentra reflejado en los objetivos, se identifican los fenómenos de estudio, se discrimina cuál información es relevante y se determinan los métodos a seguir y las técnicas a utilizar. Tenemos también el principio del conocimiento fenomenológico. Como la palabra lo indica, es una experiencia ocasionada por la percepción de la información brindada por nuestros sentidos. Este principio en la holística revela la realidad y relaciona
la manera como es percibida toda investigación, ya que un investigador en una investigación tiene una situación particular que le toca vivenciar y se encuentra inmerso dentro de un contexto. Aquí experimenta motivaciones, experimenta interpretaciones y enfoques propios según el modelo teórico que abarca. Tenemos el principio de la integridad. Este principio en la investigación holística permite ver lo integral que es el ser humano, ya que todo aquello que forma de él como persona se manifiesta de diversas dimensiones, como en la dimensión cognitiva y la dimensión ética. Aquí se tiene en cuenta lo íntegro, el contexto social, el carácter histórico, un sistema de valores. Y en este principio, el proceso investigativo se manifiesta en la experiencia, en la observación, en la imaginación y en la reflexión y en la intuición. Por eso es un proceso integrador donde participa todo el cerebro y no sus hemisferios, siendo integral, integrativo y holístico.